cuarto video del segundo capítulo del curso de Patología 1, Inflamación y Reparación. Tenemos entonces los resultados de la inflamación aguda. Nosotros hemos visto una serie de eventos que tienen lugar durante el proceso de inflamación aguda. En cuanto a los resultados, resolución completa, eliminación total del agresor. Tenemos, por ejemplo, que puede tratarse de una infección, por ejemplo, una infección bacteriana. Entonces, para eliminar totalmente a esta infección bacteriana, se tienen que fagocitar todas las bacterias que han invadido nuestro organismo. Esto lo pueden hacer tanto los polimorfonucleares como los macrófagos. Entonces, se elimina totalmente el agente agresor. Una vez que se ha eliminado el agente agresor, todos los eventos de la inflamación tienen que regresionar. Los mediadores químicos tienen que desaparecer, tienen que eliminarse. Esto es fácil, porque son moléculas de vida media corta y tienen mecanismos de inactivación. Otros eventos de la inflamación aguda también tienen que regresionar. Por ejemplo, la permeabilidad vascular se normaliza, deja de salir líquido rico en proteínas al extravascular. Y lo que salió antes es reabsorbido por linfáticos. Todas las células inflamatorias que salieron al extravascular, por ejemplo, neutrófilos y también monocitos, desaparecen por apoptosis, ya cumplieron su misión. Los macrófagos fagocitan restos de células muertas y proteínas extravasadas. Lo mismo hicieron los polimorfonucleares al inicio del proceso inflamatorio. Recordar que los polimorfonucleares son las primeras células que salen del intravascular al extravascular en un proceso de inflamación aguda. Pues tenemos la regeneración de las células parenquimatosas muertas. El tejido regresa a lo que fue originalmente, por eso decimos resolución completa. Es como decir una resolución perfecta. No queda huella de la inflamación. Tenemos acá entonces un esquema para ilustrar este proceso de resolución de la inflamación. Estamos diciendo que todas las células inflamatorias tipo polimorfo nuclear, tipo macrófago, desaparecen por apoptosis porque ya cumplieron su función, igual que los restos del tejido necrótico, deja de salir líquido rico en proteínas de la sangre, dejan de salir células inflamatorias. El líquido de edema que ya salió se reabsorbe por los linfáticos y después el tejido regresa a su configuración original. Todas las células que murieron del tejido parenquimatoso vuelven a lo normal. Tenemos también un segundo evento que puede suceder durante la resolución de la inflamación. En este caso, la resolución no es completa. Se produce curación de la inflamación aguda por fibrosis. Aquí se forma una cicatriz. También se elimina el agente agresor de manera total, pero la resolución no es completa, no es perfecta. Queda una cicatriz, no queda el tejido tal como era antes del proceso inflamatorio, como sucede en la resolución completa. Aquí no tenemos regeneración parenquimatosa. Estamos diciendo que todas las células muertas del tejido parenquimatoso que murieron durante el proceso inflamatorio son reconstituidas, generalmente por mitosis de las células que quedan viables. Pero en este caso no se produce la regeneración parenquimatosa y el tejido parenquimatoso es reemplazado por una cicatriz fibrosa. Por ejemplo, ¿en qué casos no puede suceder una resolución completa? Cuando la inflamación aguda tiene lugar en tejidos que han sufrido gran destrucción tisular. Entonces, en este caso, no se produce una regeneración parenquimatosa y en estas zonas de tejidos muy destruidos queda una cicatriz. Tenemos también los tejidos que sufren procesos inflamatorios o necróticos sin capacidad proliferativa, por ejemplo, músculo estriado-cardíaco, esquelético y neuronas. ¿Qué cosa es una cicatriz? Es tejido conectivo que reemplaza el tejido parenquimatoso que ha sido destruido por el proceso inflamatorio agudo.
La regeneración se dificulta si se ha producido un gran exudado de fibrina. La fibrina es la base para la formación del tejido conjuntivo. Se produce la organización del exudado. La organización del exudado significa fibrosis del exudado. Cuando se produce fibrosis del exudado, la regeneración se dificulta, porque el tejido fibroso se opone al proceso de regeneración. En cavidades corporales, por ejemplo, pleural, peritoneal, pericárdica y articular, la producción de derrames inflamatorios, cuando hay, por ejemplo, una pleuritis aguda de origen bacteriano, peritonitis aguda, se produce un exudado que es muy rico en proteínas de alto peso molecular, tales como el fibrinógeno, que después se convierte en fibrina. Y la fibrina es de difícil reabsorción. Sirve además de base para la producción de puentes fibrosos que atraviesan la cavidad. Esto se denomina adherencia. Las adherencias pueden ser pleurales, peritoneales, pueden suceder en el pericardio, etc. La presencia de adherencias significa fibrosis. Tenemos acá fibrosis del parénquima pulmonar como resultado de la resolución de un proceso inflamatorio agudo. Entonces, el pulmón ya no vuelve a ser como fue antes del proceso inflamatorio agudo, quedan zonas de fibrosis. En este caso, la resolución no es completa, porque estamos observando que el tejido pulmonar no es idéntico al normal. En el caso de una resolución completa, el parénquima pulmonar quedaría igual a lo que corresponde a un pulmón normal, que no es este caso. Tenemos septos fibrosos. Hay una diferencia con respecto al pulmón normal. Tenemos también que otro resultado de la inflamación aguda es la progresión a inflamación crónica. En este caso, el organismo no puede eliminar por completo al estímulo causante de inflamación. En los casos anteriores, resolución completa, el organismo sí eliminó por completo al estímulo causante de inflamación, por ejemplo, bacterias o, por ejemplo, mediante la formación de una cicatriz. En este caso, estamos diciendo que no ha podido el organismo eliminar al estímulo causante de inflamación, por ejemplo, el bacilo tuberculoso. Entonces, una inflamación aguda progresa a inflamación crónica, que vendría a ser el tercer resultado de una inflamación aguda. En el caso de la progresión de inflamación crónica, esto implica interferencias con el proceso normal de curación. Por ejemplo, úlcera péptica duodenal. ¿Por qué la úlcera péptica duodenal no puede resolverse rápidamente y progresa a inflamación crónica? Porque persisten los estímulos agresores. Por ejemplo, la hiperacidez gástrica. El proceso inflamatorio puede ser crónico desde el inicio, o sea, no necesariamente una inflamación aguda desemboca en una inflamación crónica, sino que el proceso puede tener un componente crónico desde el inicio, o pueden coexistir inflamación aguda y crónica. Tenemos acá un esquema para ilustrar los resultados de la inflamación aguda. Tenemos varias posibilidades. Resolución completa. Aquí el tejido regresa a la función normal. Otra posibilidad es la producción de una cicatriz fibrosa, que implica que no ha habido regeneración. Se forma una cicatriz fibrosa. Entonces ya tenemos aquí el segundo resultado del proceso inflamatorio. Otra posibilidad, una inflamación aguda progresa a una inflamación crónica. En este caso, coexiste el daño del tejido con procesos de fibrosis y de reparación. Tenemos también la posibilidad de formación de un absceso. Un absceso queda encapsulado por medio de una pared fibrosa. El absceso puede persistir por bastante tiempo o finalmente llegar a reabsorberse el tejido necrótico, todos los polimorfonucleares del absceso y quedar como una cicatriz. Vamos a ver ahora los patrones morfológicos de la inflamación aguda. Tenemos inflamación serosa. En este caso, el líquido del edema
tiene escasa cantidad de proteínas de alto peso molecular como fibrina y contiene proteínas de bajo peso molecular, albúmina. ¿Qué significa esto? Que la inflamación aguda ha sido de baja intensidad. La permeabilidad vascular no ha sido considerable y por eso el líquido del edema contiene fundamentalmente proteínas de bajo peso molecular. Ejemplo, ampolla por quemadura o por infección viral. Tenemos acá entonces que en la ampolla se deposita líquido por debajo de la piel. Y aquí no se ve bien en la fotografía el líquido, pero la zona de acumulación de líquido es esta parte que se ve vacía entre la epidermis que se levanta y la dermis. Ahí se acumula líquido, pero se trata de una inflamación serosa. Quiere decir que la inflamación aguda ha sido de baja intensidad y el líquido del edema contiene fundamentalmente proteínas de bajo peso molecular como la albúmina. Inflamación fibrinosa. Implica elevada permeabilidad vascular y han salido al extravascular proteínas de alto peso molecular tales como la fibrina. Quiere decir que el proceso inflamatorio ha sido de mayor intensidad. La inflamación aguda ha sido más grave. La inflamación fibrinosa puede observarse al microscopio óptico como hebras eosinofílicas. O sea, la fibrina se ve como un material eosinofílico al microscopio óptico. La fibrina es difícil de reabsorber. Constituye una base para la formación de tejido conectivo, o sea, una base para la fibrosis, para la organización del exudado inflamatorio, que en el caso de cavidades corporales como la cavidad pleural, peritoneal, implica la formación de adherencias. Aparte, la fibrosis que da lugar a un engrosamiento de la pleura y peritoneo. Vemos acá adherencias de fibrina en cavidad pericárdica. Se ven como unas hebras de tejido que constituyen la base para la fibrosis. En la zona donde hay fibrina se forma después tejido fibroso. Tenemos acá lo mismo, se ve la fibrina de esta manera como un material transparente, pero estamos diciendo que es una base para la producción de tejido fibroso a dicho nivel. Se ve acá al microscopio óptico. Entonces vemos un material eosinofílico amorfo en forma de hebras, que viene a ser el aspecto de la fibrina al microscopio óptico. Igualmente acá se ve este material eosinófilo, es el pericardio, quiere decir que ha habido una pericarditis aguda de gran intensidad y en el líquido pericárdico se ha acumulado proteínas de alto peso molecular, tales como la fibrina, que ha coagulado y da lugar a la formación de este material amorfo eosinófilo. Tenemos también la inflamación supurativa o purulenta, que es otro patrón morfológico de inflamación, la formación de pus. Ya sabemos lo que es la pus, es un acúmulo de neutrófilos, material necrótico y líquido de edema. Este material purulento puede evolucionar a un absceso. Un absceso es material purulento, o sea, necrosis y neutrófilos, rodeados por una pared fibrosa. Consecuencia de infecciones bacterianas graves. Implica destrucción de tejido, evidentemente. La curación del absceso es evidentemente la formación de una cicatriz fibrosa, porque para que se forme un absceso tiene que haber habido necrosis de un volumen considerable de tejido. Vemos aquí un absceso bacteriano a nivel de cavidad abdominal, un acúmulo de pus y microscópicamente material necrótico polimorfonucleares. Lo mismo que hemos visto en la diapositiva anterior, pero con un mayor aumento. Aquí se ve lo mismo, microabsceso en el tejido pulmonar, material necrótico, polimorfonucleares, y hay además un delimitamiento fibroso. Microabsceso en miocardio. Aquí, ¿por qué se ve de un color violeta oscuro? Estas zonas violetas implican acúmulo de bacterias. Rodeando este acúmulo de bacterias tenemos polimorfonucleares para dar lugar al absceso. Otro patrón morfológico de la inflamación es la formación de una úlcera. ¿Cuál es la definición? Excavación en la superficie de un órgano o tejido por desprendimiento de material necrótico.
Sucede en superficies aplanadas de nuestro cuerpo, como la piel y mucosas. Ejemplo, úlcera péptica en el estómago y duodeno, úlceras en miembros inferiores en diabéticos. Implica la coexistencia de inflamación aguda y crónica. Con el paso del tiempo, los bordes de las úlceras sufren fibrosis y es de difícil resolución en la mayoría de casos. La inflamación aguda se ubica cerca de la zona de material necrótico y la inflamación crónica rodea a la inflamación aguda. La inflamación crónica implica células inflamatorias crónicas. Ya vamos a ver cuáles son las células inflamatorias crónicas en las siguientes diapositivas, y también fibrosis. Se ve acá una úlcera duodenal crónica. Si decimos crónico, quiere decir que no se ha producido la cicatrización adecuada. Queda la excavación en el tejido, porque una úlcera implica una superficie de tejido como una piel, como la piel o una superficie mucosa. Entonces tenemos una excavación y aquí material necrótico, tejido que contiene neutrófilos también, pero en la base y los bordes de la úlcera tenemos inflamación crónica y fibrosis. Acá el aspecto macroscópico y el aspecto microscópico. Aquí tenemos una úlcera gástrica aguda. No hay fibrosis, porque es una lesión reciente. Para que haya fibrosis tiene que haber inflamación crónica. Y la inflamación crónica requiere de tiempo para que se produzca la fibrosis. El concepto de inflamación crónica está relacionado con la duración del proceso inflamatorio. Implica semanas o meses. Coexisten inflamación activa, destrucción tisular y procesos reparativos y de cicatrización. La inflamación crónica subyace a muchas enfermedades humanas, como artritis reumatoide, aterosclerosis, tuberculosis, etc. Causas de inflamación crónica. Infecciones persistentes. Quiere decir que nuestro organismo no las ha podido erradicar mediante una inflamación aguda. Por esto, esta inflamación aguda ha progresado a inflamación crónica. Tenemos el caso de la tuberculosis, sífilis, algunos virus, hongos y parásitos. Pueden formarse granulomas. La presencia de granulomas significa necesariamente una inflamación crónica. Exposición prolongada a agentes tóxicos. Por ejemplo, inhalación prolongada de partículas de sílice. Da lugar a un proceso inflamatorio crónico acompañado de fibrosis. Eso sucede en el pulmón. Estamos hablando de una inhalación prolongada de partículas de sílice. Este proceso de fibrosis se denomina neumoconiosis. Las enfermedades autoinmunes. Generalmente los procesos autoinmunes son crónicos, porque se trata de reacciones que son persistentes, reacciones inflamatorias persistentes, tales como sucede con el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. Células de la inflamación crónica. La célula inflamatoria aguda es típicamente polimorfo nuclear. En cambio, las células de la inflamación crónica son linfocitos, histocitos o macrófagos. Células plasmáticas también están consideradas como células de la inflamación crónica, eosinófilos y células cebadas, aunque también pueden participar en la inflamación aguda. La inflamación crónica implica destrucción tisular y procesos reparativos coexistentes con la inflamación, que implican fibrosis y angiogénesis. Vamos a ver las células que participan en la inflamación crónica. Hemos hablado de histocitos o macrófagos. Pertenecen al sistema retículo endotelial. Sabemos que a este sistema pertenece la microglía del sistema nervioso, las células de Kupffer del hígado, los histocitos de los senos linfáticos ganglionares, los osteoclastos del hueso, macrófagos alveolares. Provienen de monocitos sanguíneos. Cuando los monocitos salen del intravascular y pasan a la sangre, cambian de nombre, se denominan histocitos o macrófagos.
Principal citoquina activadora de macrófagos, interferón gamma, secretado por células T activada y células NK. Tenemos también que los macrófagos pueden ser activados por endotoxinas bacterianas y otros mediadores de la inflamación. Vemos un esquema en el cual se indica, por ejemplo, que en la vida embrionaria los monocitos proceden del saco vitelino de manera inicial y después del hígado fetal, cuando la hematopoiesis sucede a nivel del hígado, esto en el periodo embrionario. Pero después en el adulto los monocitos proceden de la médula ósea, circulan por la sangre y salen de los vasos. Una vez que salen de los vasos, hemos dicho que cambian de nombre, se denominan histocitos o macrófagos. Tienen diferentes localizaciones. Hemos hablado de ganglios linfáticos, hemos hablado del hígado, sistema nervioso, etc. Bueno, se ve acá tal como se ve en la lámina periférica, un monocito, núcleo arriñonado, citoplasma basófilo de tonalidad azul cielo. Vemos una micrografía electrónica. El macrófago activado tiene un citoplasma de mayor volumen y mayor cantidad de organelas tipo lisosoma. Bueno, estábamos hablando del macrófago activado y su mayor tamaño y su mayor contenido de lisosomas implica aumento de la capacidad fagocítica y de destrucción de microorganismos fagocitados. Estamos recordando, en este caso, el estallido oxidativo para la destrucción de microorganismos fagocitados. Se tienen dos vías de activación de macrófagos, la vía clásica y la vía alternativa. La vía clásica es desencadenada por productos microbianos, tales como receptores tipo TOL, interferón gamma, que ya hemos dicho que es producido por linfocitos T y linfocitos CDK, NK, respuestas inmunitarias y sustancias extrañas. La vía alternativa, en la cual predominan citoquinas tipo interleuquina 4 e interleuquina 13, es importante en la reparación de tejidos y no en la destrucción de microbios. Vemos aquí una diapositiva en la cual destacan las dos vías de activación de macrófagos, la vía clásica y la vía alternativa. Mencionábamos que la vía alternativa está implicada en la reparación y fibrosis. También durante la activación de macrófagos por esta vía se producen citoquinas antiinflamatorias tipo interleuquina 10 y factor transformante del crecimiento beta. Esta citoquina, factor de crecimiento transformante beta, es una citoquina fibrogénica, por eso interviene en la fibrosis de la reparación y de la cicatrización. En el caso de macrófagos activados por la vía clásica, aquí intervienen citoquinas tipo interferón gamma, interleuquina 1, interleuquina 12, interleuquina 23 y otras quimiosinas específicas de macrófagos. Implica una potenciación de la capacidad del macrófago de destruir agentes extraños, tales como diversos tipos de microbios. Quimiotaxis de macrófagos. Tenemos sustancias quimiotácticas tipo quimiosinas beta. Ustedes recuerdan las quimiosinas beta, quimiosinas CC, ejemplo, MPC, citoquina quimioatrayente de macrófagos. C5A, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento transformante alfa. No todos los macrófagos de un foco inflamatorio proceden del intravascular. Esto no sucede con el polimorfo nuclear, porque los macrófagos fuera del vaso tienen una capacidad proliferativa que está demostrada en ateromas. O sea, los macrófagos pueden proliferar fuera de los vasos sanguíneos. Esto es diferente a lo que pasa con el polimorfo nuclear. El polimorfo nuclear sale del vaso sanguíneo y su destino final es siempre la apoptosis. No hay ninguna forma de proliferación
de los polimorfos nucleares una vez que salen del vaso, cosa que sí pasa con los macrófagos. Tenemos también que los macrófagos pueden permanecer en el foco inflamatorio. O sea, no necesariamente también los macrófagos van a morir por apoptosis, porque esto sucede fundamentalmente cuando el proceso inflamatorio agudo se ha resuelto por completo. Ahí sí los macrófagos mueren por apoptosis. En el caso de inflamación crónica, los macrófagos permanecen en el foco inflamatorio mediante citoquinas inmovilizadoras. Moléculas producidas por macrófagos empeoran el daño al tejido inflamado. La finalidad es destruir microbios. Tenemos, por ejemplo, los radicales libres. Ya sabemos que la finalidad de la producción de radicales libres durante el estallido oxidativo es la destrucción de microbios. Tenemos también que los macrófagos causan fibrosis. La fibrosis coexiste con los procesos de destrucción celular de la inflamación crónica. Para la producción de fibrosis, el macrófago debe producir citoquinas fibrogénicas. Estábamos mencionando una citoquina fibrogénica, factor de crecimiento transformante beta. Esta es una diapositiva para ilustrar que los monocitos de la sangre circulan por los vasos sanguíneos, sufren un proceso de diapedesis y una vez en los tejidos tienen la capacidad de proliferar y además de permanecer inmovilizados en la zona de inflamación crónica. Tenemos acá también los dos tipos de vías de activación de los macrófagos. Tenemos la vía alternativa relacionada con la fibrosis, la cicatrización y la resolución del proceso inflamatorio, y la vía clásica que aumenta la capacidad destructiva de los macrófagos con referencia a agentes extraños fagocitados. Bueno, acá nuevamente se resalta la capacidad del macrófago de proliferar fuera del vaso sanguíneo, cosa que de ninguna manera pasa con los polimorfonucleares, y la presencia de citoquinas inmovilizadoras. Quiere decir que el número de células inflamatorias permanece en los tejidos que tienen inflamación crónica. Linfocitos, otra célula típica de la inflamación crónica. Sabemos que los linfocitos, igual que los monocitos, igual que los polimorfonucleares, se adhieren al endotelio y después salen del vaso. Responden a quimiosinas de tipo beta, ya sabemos que son quimiosinas CC, quimiosinas gamma, quimiosina C, fractalcina, que ya hemos mencionado que pertenece al grupo de quimiosinas C, XXXC. Y tenemos otras citoquinas como interferón gamma e interleuquina 1. Interacciones entre linfocitos y macrófagos en la inflamación crónica. Tenemos acá un proceso de activación que implica un círculo vicioso que perpetúa la inflamación crónica. Los macrófagos presentan antígenos a linfocitos T y producen interleuquina 12. Entonces, son dos eventos que activan linfocitos T. El linfocito T activado produce a su vez interferón gamma, que es la principal citoquina activadora de macrófagos y factor de necrosis tumoral, que estimula eventos proinflamatorios. Tenemos acá un círculo vicioso que perpetúa la inflamación crónica. Esta diapositiva muestra un esquema para ilustrar lo que he mencionado. Un círculo vicioso que perpetúa la inflamación crónica. Primero, tenemos que el macrófago es activado por medio de la fagocitosis de algún antígeno o de algún agente infeccioso, como una bacteria. Una vez que se ha activado por la fagocitosis, activa a su vez al linfocito T presentándole antígenos. Estos son linfocitos T CD4. Y además produce otras citoquinas que activan a este linfocito T CD4, como interleuquina 12,
interleuquina 6, interleuquina 23. Entonces, este linfocito CD4 activado monta una respuesta inmunológica que es de tipo TH1 y de tipo TH17. Estos son dos tipos de respuesta inflamatoria que son montadas por el linfocito CD4, TH1 y TH17. Posteriormente, el linfocito T, que ha sido activado de esta manera, secreta citoquinas que van a activar a su vez nuevamente al macrófago, como el interferón gamma, y también secreta otros mediadores de la inflamación. Entonces tenemos acá un círculo vicioso que perpetúa la inflamación crónica. Fotografías para ilustrar inflamación crónica, inflamación aguda y sus diferencias. Una diferencia saltante, bueno, hay que indicar que las dos son fotografías de pulmón. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acá vemos, por ejemplo, fibrosis. Si hay fibrosis, ello nos indica inflamación crónica. Acá no hay fibrosis porque vemos los septos alveolares normales, delgados, tal como deben ser. Otra diferencia, las células típicas, polimorfonucleares, aunque no se ve bien en la fotografía, polimorfonucleares es una bronconeumonía aguda, polimorfonucleares dentro de los alveolos y congestión vascular, como consecuencia de la vasodilatación de la inflamación aguda. Aquí, por otro lado, vemos acúmulos de células de la inflamación crónica tipo linfocito. Inclusive se forma un folículo linfoide con centro germinativo. Acá vemos además procesos de cicatrización que ya los indiqué, pero se pierde la morfología normal del pulmón por los procesos reparativos de fibrosis y cicatrización. Los linfocitos en un proceso inflamatorio crónico pueden formar folículos linfoides con centro germinativo, tal como lo mostré en la fotografía anterior. Otro ejemplo de inflamación crónica con la formación de folículos linfoides. Los folículos linfoides son propios de ganglios linfáticos y también del tejido linfoide normalmente asociado a mucosas, pero por ejemplo no son normales en la sinovia, en la membrana articular, pero suceden durante la inflamación crónica de la artritis reumatoide. Entonces vemos que se forman folículos linfoides, una inflamación crónica severa, junto con fibrosis. Vemos acá una fotografía que ilustra colestitis crónica y aguda. Quiere decir que coexisten células inflamatorias crónicas tipo linfocito, tipo célula plasmática, tipo histiocyto, con células típicas de la inflamación aguda, como por ejemplo los polimorfonucleares, y la fibrosis, que es un proceso de la inflamación crónica. Colestitis aguda. Aquí vemos fundamentalmente células de la inflamación aguda, mayormente polimorfonucleares. Muy pocos linfocitos e histocitos. Otra célula de la inflamación crónica, células plasmáticas. Ya sabemos que derivan de linfocitos B y producen anticuerpos. Otra célula de la inflamación crónica, eosinófilos, también pueden estar presentes en la inflamación aguda. Sabemos que se acumulan en tejidos durante procesos inflamatorios alérgicos o parasitarios. La eotaxina es una quimiosina específica de eosinófilos, ya la habíamos mencionado antes. Un componente dañino para los agresores que causan inflamación es la proteína básica principal. Es una proteína catiónica tóxica para parásitos que es producida por los eosinófilos. Se encuentran en los gránulos de los eosinófilos. Bueno, vemos acá un foco de inflamación que muestra numerosos eosinófilos. Son células que pueden estar en la inflamación crónica y también en la inflamación aguda. Células plasmáticas, que ya sabemos que son típicas de la inflamación crónica, al igual que los linfocitos. Células cebadas o mastocitos. Pueden estar presentes en procesos inflamatorios crónicos y en procesos inflamatorios agudos. Son similares a los basófilos de la sangre,
tienen receptores específicos para la porción FC de inmunoglobulina E. Ya esto lo habíamos mencionado antes. Vemos acá unos receptores de la membrana específicos para la porción constante de la inmunoglobulina E. En cambio, el resto de células fagocíticas, por ejemplo, polimorfonucleares, tienen receptores para la porción FC, pero de inmunoglobulina G. La única célula del organismo que tiene receptores para la porción FC de inmunoglobulina E es la célula cebada. Al degranularse por reacción antígeno-anticuerpo u otros estímulos que les llamamos anafilotoxinas, habíamos mencionado como anafilotoxinas C3A y C5A, productos del complemento, liberan mediadores inflamatorios y citoquinas fibrogénicas. Vamos a terminar el cuarto video del segundo capítulo de patología 1, inflamación y reparación.